Lo dijo en la primera hora. Ayer ocurrió y se generó un acto simbólico. El país también vive de simbolismos, ¿no? La vida también es parte, o parte de la vida son los símbolos, los simbolismos. Ayer se generó uno en la Contraloría General del Estado, impulsado por la Asociación de Servidores de la Contraloría, que es un gremio que aglutina, según la nota que publicó ayer Ecoavisa con la colega Fabiola Santana, a 2.300 servidores de esta institución que es aquella que se encarga de auditar el buen manejo de los recursos públicos. Esa es la naturaleza de la Contraloría General del Estado, pero no nos engañemos, audiencia. La Contraloría General del Estado, en varios pasajes de nuestra historia, no necesariamente reciente, ha sido utilizada como instrumento de persecución política o ha sido utilizada como instrumento para el acolite de corruptelas por parte de los gobiernos de turno. Perdóneme, pero así es. Así es. Esa institución que debió ser manejada de manera técnica, eminentemente técnica, también ha sido utilizada por el poder político de turno o para perseguir a detractores, adversarios, enemigos, o para tratar de tapar las corruptelas que malos funcionarios llevaron adelante. Ahí no hay donde perderse el tema de la Contraloría. Yo defiendo a la institución. Y a mí me habrán escuchado, quienes me honran permanentemente con la sintonía en este espacio, me habrán escuchado que en varias ocasiones he hablado sobre el rol de la Contraloría. Yo de modo alguno me voy a meter con los técnicos. Desgraciadamente, esos técnicos, con excepciones, por supuesto, porque toda regla tiene su excepción, en algunos pasajes han estado liderados por personas que han cumplido el objetivo político de quienes ostentan en su momento el poder. Y ayer pasa que por una iniciativa de esta Asociación de Servidores de la Contraloría, se generó un acto en el Salón de los Contralores, que es un espacio ubicado en el 7º piso del edificio de la Contraloría General del Estado, donde están los cuadros de 41 contralores, esto decía Fabiola en su nota, que ha tenido la institución desde 1927. Es una sala básicamente para actos protocolares. Digamos que esto de los cuadros de los expresidentes o de los extitulares de las instituciones es una cuestión muy usual. Si uno va al Consejo Nacional Electoral, se encuentra una sala donde están los gráficos, la sala de sesiones, que está ubicada en el primer piso del Consejo Nacional Electoral. Allí se encuentran los cuadros de los expresidentes del Tribunal Supremo Electoral y del Consejo Nacional Electoral. Si uno va a la Superintendencia de Bancos, uno se encuentra que en un salón, que es un auditorio, también están los cuadros de los ex superintendentes de bancos. Si uno va a la Asamblea Nacional, uno va al segundo piso y se encuentra con el Salón de los Expresidentes, donde están los cuadros de quienes en su momento fueron titulares de la función legislativa. Eso es muy usual. También ha habido en la Contraloría General del Estado. Pongamos el video, por favor, don Robert. Son solamente imágenes del video, no hace falta el audio del momento en el que tapan los servidores los cuadros de 2 contralores que hoy están privados de la libertad, que han sido señalados por casos de corrupción. Ruédele la imagen, por favor, don Robert. Esa es. Ahí están los cuadros de los excontralores. Entonces ahí aparece en la parte superior, está, por ejemplo, Fernando Rosero González, que duró unos pocos meses, fue el contralor del gobierno de Bucarán. Doctor Alfredo Corrar Borrero, que fue contralor desde 1998 al 2003. El doctor Gerardo Peña Ugalde, que fue contralor subrogante durante 4 años porque al Congreso Nacional simplemente no le dio la gana de elegir un nuevo contralor. Abajo vemos al doctor Benjamín Terán Barea. Y al lado, los que están tapados. Ahí párale. Ah, no, suéltele nomás, yo tengo atrasado. Déjenle nomás ahí. Ahí están tapando lo que están viendo. Quienes me están siguiendo en YouTube y Facebook,
pueden ver justamente esta imagen, este video. Ahí está, párele ahí. El momento que se tapa, ahí está. El momento que se taparon los dos retratos, el de Carlos Polit y el de Pablo Celi. Pongamos la fotografía, saquemos el video, don Robert, y pongamos la fotografía, que es la siguiente, donde se ven los cuadros tapados. Ahí está. Esa es la leyenda. Sobre Polit, que fue contralor de 2007 a 2017. Persona non grata. Término usado en el argot diplomático, ¿no? Persona no grata. Declarado Carlos Polit. Y Pablo Celi de la Torre, que fue contralor subrogante de 2017 a 2021, persona no grata para la Contraloría General del Estado, vergüenza nacional. Gracias, don Robert. A ver, yo tengo algunos comentarios que hacer sobre esto. En este espacio he sido absolutamente crítico del rol que jugó la Contraloría General del Estado, o para perseguir o para acolitar, como dije al inicio. Y hay que, para tener un mayor entendimiento, leer, escuchar o mirar la opinión de distinguidos juristas, que no tiene nada que ver con los avatares de la política partidista de este país, que han cuestionado, por ejemplo, esta emisión a mansalva de informes de responsabilidad penal, los famosos IRPs, que fueron casi que repartidos durante la administración del doctor Celi. Y si uno habla con cualquier abogado serio, les van a decir los abogados serios de este país, que sí los hay, que esos informes no servían para nada, pero fueron utilizados por la administración de justicia, aupada por el poder político de turno para perseguir. Entendamos eso. Si hablamos de Polit y luego de las revelaciones, tanto del caso de concusión por el cual fue sentenciado en el Ecuador, cuanto por el caso por el cual fue declarado culpable en una corte de la Florida en los Estados Unidos hace pocos días, lavado de activos, y cuya sentencia se conocerá en las siguientes semanas. Polit ha sido declarado culpable, porque no sabemos esa sentencia. Sentenciado en el Ecuador, culpable en Estados Unidos a la espera de la sentencia. En el caso de Polit ha sido señalado porque a través de su rol de poder ayudó a eliminar losas a cambio de sobornos para favorecer a personajes y empresas corruptas y corruptoras. Esa es la acusación que pesa sobre Carlos Polit, por la cual, insisto, tiene una sentencia en el Ecuador y tendrá una sentencia en los Estados Unidos. Y en el caso de Pablo Celi, en cambio, él ha sido señalado porque durante su administración, cuando el doctor Celi, recuerden ustedes que el doctor Celi fue reemplazado y él se negó a acceder a ese reemplazo. Recuerden ustedes que el doctor Celi recibió una acción de personal relevándolo de la Subcontraloría General del Estado, y esto quedó grabado, creo que muchos vimos. El doctor Celi rompió la acción de personal a vista y paciencia del país. Porque en ese momento el doctor Celi, querida audiencia, era funcional para el interés del poder político de turno. Pues que era funcional. Y en 2021, cuando Celi dejó de ser funcional, porque ya hizo los deberes, ya hizo la tarea, resulta que cayó en desgracia, pues. Y pasó de liderar de supuestamente liderar la lucha anticorrupción a ser investigado por un caso de corrupción que todavía no se cierra, que es el caso de Las Torres. Pero quiero que se den cuenta sobre lo que estoy diciendo. O sea, hoy los dos personajes han sido declarados no gratos y que son una vergüenza. Estos personajes, el uno lideró 10 años la Contraloría General del Estado. Y el otro estuvo al frente de la Contraloría 4 años. De manera subrogante, aupado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Ustedes me han escuchado a mí en varias ocasiones señalar este detalle. El Consejo Transitorio que prácticamente se comió a todas las instituciones de control de este país. A todas. Simplemente no se le ocurrió, entre comillas, llevar adelante un proceso de merecimientos y oposición para designar un nuevo contralor.
Este país estuvo largo tiempo con un contralor subrogante, porque era funcional para la tarea de ese momento. Cuando ya se cumplió la tarea y ya no le servía a Celi, resulta que Celi cayó en desgracia. ¿Y pasó lo que pasó? Ahora, Celi saca ayer un comunicado en donde cuestiona justamente este acto efectuado en la Contraloría General del Estado durante la jornada del día de ayer. En el comunicado, Pablo Celi dice: la liturgia ridícula de ocultamiento de un retrato es una muestra más del acoso y persecución política que enfrento. Está destinada a inducir la desmemoria de la gestión emblemática, ahí está el comunicado en pantalla, gestión emblemática que proyectó la Contraloría durante mi gestión como organismo éticamente transparente y profesionalmente solvente, dice el doctor Celi, que se truncó con mi retiro y persecución judicial y responde al afán de encubrimiento del fraude procesal penal utilizado para mi proscripción política. Ahí abro un paréntesis, saquen un ratito el comunicado, solamente abro un paréntesis porque ya vamos a seguir leyendo. Dice el doctor Celi: gestión emblemática que proyectó la Contraloría durante mi gestión, 4 años de la gestión del doctor Celi. Y luego dice: afán de encubrimiento del fraude procesal penal utilizado para mi proscripción política. ¿En qué momento pasó de lo uno a lo otro? Porque tengamos memoria. En los primeros años el doctor Celi terminó siendo el instrumento con la Contraloría a través del cual se generaron un montón de documentos muy cuestionados por el sector de los profesionales del derecho para sustentar procesos judiciales, algunos de los cuales desembocaron en sentencias. ¿En qué momento pasó de lo uno a lo otro, a la proscripción política? Porque él dice que lo que se pretendió es proscribirlo políticamente. Póngale de nuevo el comunicado. Desde que dejé la Contraloría obligado por un montaje judicial que aún no termina, auditorías fundamentales no tuvieron ninguna continuidad, con lo que se ha permitido la impunidad sobre el aprovechamiento indebido de recursos públicos, entre estas, las responsabilidades del Consejo Nacional Electoral en el uso fraudulento del sistema electoral. El ensañamiento escandaloso contra mi imagen no me incordia, por el contrario, devela la intención política de afirmar una culpabilidad sin fundamento, utilizada para alejarme de la Contraloría e impedir la continuidad de las acciones de control que impulsé, afectando los intereses que manejan la descomposición institucional que sufre el país. El Contralor actual ha puesto en evidencia su servicio a las encomiendas punitivas de la fiscal, quien suscitó y ejecutó la toma de la Contraloría con mi prisión, así como la promoción de su actual directivo, cuyos principales colaboradores provienen de Fiscalía. Con ese calco de los shows mediáticos implementados por su promotora, se refieren a la fiscal, el funcionario confirma el origen y los propósitos de su postulación, se refiere a Mauricio Torres, el actual Contralor. Los anuncios de transformaciones de la Contraloría aún sin ejecución no son suficientes para presumir por anticipado un cambio de imagen institucional. Por el contrario, este tipo de acciones conducen a una distorsión de sus funciones legales, convirtiéndola en tribuna política para linchamientos mediáticos, como el infame caso Las Torres. Acompañan a la degradación del orden jurídico en manos de operadores de la calumnia penal y la represión judicial, a los que continuarán enfrentando y denunciando. No es función del Contralor validar propagandísticamente una sentencia no ejecutoriada, impugnada judicialmente, inducida por la fiscal con una narrativa falsa y acomodada para su autopromoción política, que ha atropellado el derecho constitucional a la presunción de inocencia y al debido proceso en un juicio no concluido. Firma el documento el doctor Pablo Celi de la Torre. Comentario adicional sobre lo que ha dicho el doctor Pablo Celi. Dice: este tipo de acciones conducen a la distorsión de sus funciones legales, refiriéndose a la Contraloría, convirtiéndola en tribuna política para linchamientos mediáticos. Pero si eso, para eso han utilizado la Contraloría en algunos espacios, a lo largo de los años. En la propia administración del doctor Celi así pasó. Lo que pasa es que luego el doctor Celi cayó en desgracia. Pero es que así pasó. Y yo les voy a poner un ejemplo que hasta el sol de hoy no ha sido aclarado. El incendio del edificio de la Contraloría General del Estado.
¿Alguien me puede decir, porque tal vez el ignorante equivocado soy yo, alguien me puede decir y explicar si finalmente se comprobó quiénes fueron los autores intelectuales y materiales del edificio de la Contraloría? Más allá del discurso, ¿no? Primero que los indígenas, luego que no sé quién, que no sé qué actor político, que justo el incendio se incendió en no sé qué oficina donde estaban los documentos, como que fuéramos unos tontos, que no supiéramos que en pleno siglo XXI hay una cosa que se llama la nube, ¿no? Para guardar la documentación. Y quienes conocemos o conocíamos el edificio de la Contraloría, yo al edificio reconstruido no he ingresado, pero sí ingresé N cantidad de veces al edificio antes del incendio. Y es una suerte de laberinto. ¿Cómo las personas que incendiaron el edificio sabían a dónde dirigirse si es un laberinto o era un laberinto ese edificio? ¿Cómo sabían dónde prender fuego? ¿Cómo? ¿Cómo sabían dónde prender fuego? Y el doctor Celi, siendo contralor subrogante, fue el que lideró un frame que se colocó en el imaginario de la opinión pública sobre quiénes habrían sido los autores o a quienes les interesaba quemar el edificio de la Contraloría. Como que quemando el edificio ya no iban a tener pruebas, ya no iba a haber documentos, ya no iban a poder seguir revisando, auditando el trabajo de los funcionarios que pasaron por la cosa pública. Entonces se manejó en 2019. Yo por eso hago esta pregunta pública. ¿Alguien tiene la respuesta? Porque yo no la tengo. Como digo, no soy ni dueño de la verdad y puedo estar equivocado. Capaz que no me he enterado. Pero yo no me he enterado si finalmente develaron quiénes fueron los autores intelectuales y los verdaderos autores materiales, dejando de lado la frase cliché que fueron los indígenas, que fueron no sé quién. No, ¿quiénes fueron los que provocaron el incendio de la Contraloría General del Estado? ¿Quiénes? Entonces, cuando dice el doctor Celi, cuando habla del uso propagandístico, recordemos este pasaje que estoy señalando. ¿Ah? Recordemos eso. Este pasaje que fue utilizado propagandísticamente en su momento. Les voy a mencionar otro caso. ¿Se acuerdan ustedes cuando falleció el doctor Julio César Trujillo? Y todo lo que se dijo a partir de su fallecimiento, que 2 días antes había estado en un evento de rendición de cuentas en el auditorio de la Corporación Financiera Nacional, que ahora es la sede de la Fiscalía General del Estado, que llegaron ahí un grupo de personas a cuestionarle al doctor Trujillo y al Consejo Transitorio. Hubo gritos en ese momento. Y a partir de eso, el doctor Trujillo cayó en una situación complicada en su salud y 2 o 3 días después falleció. Pero yo recuerdo que el doctor Celi, igualmente un juez del Tribunal Contencioso Electoral, en declaraciones públicas salieron a decir que había que investigar a las personas que provocaron esa manifestación de protesta en el auditorio de la Corporación Financiera Nacional, porque allí está la génesis de lo que desembocó en el fallecimiento del doctor Trujillo. ¿Se acuerdan? Tengamos memoria. Tengamos memoria. Hablando de Celi, hablemos de Poli, pues, como ya lo hicimos en su momento en este espacio. Poli, que era el mejor contralor. ¿Se acuerdan? En 2007 designado por el presidente de la República. Y es probable que el entonces presidente tenga razón cuando dijo no lo conocía a Poli en 2007, en enero o febrero del 2007. Es muy probable. Nuevo gobierno, un congreso en donde no tenía diputados, porque Alianza País no puso candidatos a diputados en las elecciones de 2006 para el congreso que se instaló el 5 de enero del 2007. Un congreso dominado por el PREN y por la Sociedad Patriótica. De ese congreso, por propuesta de Sociedad Patriótica, pusieron como cabeza de la terna a Carlos Purid. Habían 2 personas más, porque una terna está integrada por 3 personas. El entonces presidente Rafael Correa nombra a Poli. Dice, no le conocía, me correspondía. Sí, le correspondía nominar, no necesariamente al primero. Dice que nominó al primero que no le conocía. Pero recordemos lo que pasó meses después. Se instala la Asamblea Constituyente de plenos poderes, cierra el Congreso Nacional, declaró por finalizados los periodos de la mayor parte de autoridades de control y lo mantuvieron a Poli en la Contraloría.
Perdónenme. En la fiscalía, por ejemplo, el fiscal era Jorge Germán, que era el tercero de la terna que el Congreso analizó. Y como Germán se dijo en el debate de aquella época a nivel legislativo, Germán supuestamente era cercano a la sociedad patriótica. Eligieron a Germán siendo tercero. Creo que Washington Pesantes era primero en la terna. Y tercero era Jorge Germán, designaron a Jorge Germán. La Asamblea Constituyente, cuando se instala, da por finalizado el periodo de Germán y encargan la Fiscalía a Washington Pesantes. Y en el caso de la Contraloría, lo mantuvieron a Polit. Y luego, ¿qué pasó? En el primer concurso de selección del Contralor titular, Polit sacó 100 sobre 100. Y en el siguiente concurso para la reelección, sacó 96 sobre 100. Aquí tenemos memoria corta y solo nos acordamos de lo que conviene. ¿Ah? Yo les invito a recordar estos pasajes. Les invito respetuosamente a hacerlo. Y al mismo tiempo yo quiero hacer una valoración crítica. Y ojalá que entiendan los amigos servidores de la Contraloría General del Estado. Yo insisto, yo defiendo a rajatabla el carácter jurídico del carácter técnico de ese organismo. A rajatabla. La Contraloría General del Estado debe ser, su razón de ser es un organismo técnico. Y por supuesto que hay técnicos en la Contraloría. Pero yo les hago esta pregunta respetuosamente a los servidores de la Contraloría, a la gente de carrera de la Contraloría, a la gente que es probable que lideró ayer esa acción simbólica. ¿No se les ocurrió hacerlo antes? Protestaron cuando hubo excesos o incorrecciones de Polit. Protestaron o cuestionaron cuando hubo excesos e incorrecciones de Celí. Protestaron cuando la Contraloría fue utilizada en su momento como instrumento del poder político para ocultar trafacías o para perseguir opositores. Yo les hago esa pregunta con todo respeto y comedimiento a los servidores de carrera de la Contraloría General del Estado. Levantaron su voz a la interna, porque hay cosas que son inaceptables. Levantaron su voz, porque al final del día, cuando un contralor dispone alguna incorrección, los que ejecutan son los servidores de los mandos medios o los técnicos. ¿A través de qué? De los documentos, de los informes. ¿Me explico? O sea, no me digan a mí que hubo gente que no se enteró. ¿Por qué no elevaron su voz en su momento? Yo hago esta pregunta y la planteo en este comentario como reflexión. Porque no podemos quedarnos solamente en lo que pasó ayer como un acto simbólico. Vergüenza para la Contraloría General del Estado los dos últimos excontralores. Metidos en casos de corrupción, sentenciados, tanto en el Ecuador cuanto en Estados Unidos en el caso de Polit, y procesado, según la sentencia, un condenatoria ejecutoria en el caso de Celí. Me encantaría saber si en su momento la Asociación de Servidores de la Contraloría General del Estado levantó su voz en el momento que la Contraloría era utilizada con fines políticos. Me encantaría saber, por ejemplo, si los servidores de carrera, que probablemente eran parte de la Contraloría entre 2003 y 2007, levantaron su voz y exigieron que el poder político de turno designe un contralor titular porque tuvieron un contralor subrogante durante 4 años. Porque en este país es un clásico tener autoridades encargadas o temporales. Abro un paréntesis. ¿Saben cuánto tiempo tenemos defensor público encargado? Les tomo la lección, queridos amigos y amigas. ¿Saben cuánto tiempo tenemos defensor público encargado? O sea, no tenemos defensor público titular. Ojo que el defensor público lidera el organismo que se encarga de proveer la defensa a quien no puede pagarse un abogado. Por eso es la importancia de la Defensoría Pública. Pero además, la Defensoría Pública tiene un vocal en el Consejo de la Judicatura, que eso también tiene interés político. 6 años. Desde el año 2018 tenemos defensor público encargado, no tenemos defensor público titular. ¿Saben cuánto tiempo no tenemos superintendente de bancos? 2 años. 2. Y no pasa nada, porque este país es de los encargos. No pasa nada.
2 años superintendente de bancos. Después de que en febrero, me parece, del 2022, la Asamblea Nacional destituyó a la superintendente Ruda Regui y comenzó un tortuoso camino que parece que finalmente va a terminar. 2 años el país sin superintendente de bancos. Regreso al tema de la Contraloría. 4 años, de 2003 a 2007, no tuvimos contralor titular porque en el Congreso simplemente no les dio la gana de preparar una terna para conocimiento del Ejecutivo porque no se pusieron de acuerdo. La típica, ¿no? El propio doctor Celi, 4 años siendo contralor subrogante. Yo pregunto si los funcionarios de carrera levantaron su voz y exigieron que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lleve adelante un concurso para designar un nuevo Contralor General del Estado. Si los servidores de carrera cuestionaron el hecho de que el transitorio simplemente no quiso llevar adelante un proceso para renovar la Contraloría General del Estado. Pero aquí somos muy dados a comentar solamente lo que conviene y quedarnos callados sobre lo que no conviene. Sí, lo de ayer, lleno de simbolismo. ¿Ya? Pero lo hicieron antes, levantaron su voz antes. Porque al final del día Polito estuvo 10 años, ¿no? ¿Ya? Celi estuvo 4 años. Durante 14 años lo hicieron. Acá, por ejemplo, gracias, don David, hablando de la ausencia de autoridades en instituciones. Me dicen acá, seguimos sin directores, representantes de jubilados y afiliados al BIES. Los actuales están prorrogados. Le envío un abrazo a Pablito que me escribe. Respeto su opinión, dice. Pero tome en cuenta que el caso del doctor Celi está en apelación. Por eso he dicho que no tiene sentencia penal condenatoria ejecutoriada, Pablito, por si acaso. Pero no, me escribe otro Pablo, no Pablo Celi, por si acaso. Otro Pablo, un buen amigo. Me reservo el apellido. Lo que hizo ayer el Contralor tiene otra connotación al tratarse de una autoridad. Se refiere al actual Contralor, a Mauricio Torres. Lo que busca es prejuiciar a la opinión pública y sobre todo al sistema judicial en contra del doctor Celi en circunstancias en que su caso se encuentra en apelación. Lo que busca el Contralor es alinear a la institución con la tesis de la Fiscalía en busca de una condena mediática. Este país es un clásico de las condenas mediáticas. ¿Qué conlleva o empuje una condena judicial favorable para sus intereses? Es una canallada en todo sentido. Gracias, querido Pablito, que no es Celi. Querido Pablito, por este comentario que lo leo con mucho gusto a propósito de lo que me está escribiendo. Bueno, cierro el comentario, les dejo ahí como reflexión. 7:07 en la mañana, esas preguntas yo he hecho públicamente. Vamos a ver si no se resienten y no se enojan, ¿no? Les debo otra parte del comentario, que ya se me fue el jarabe de lengua. Mañana vamos a hablar de un pedido insólito, ¿no? Nos piden que donemos a la Policía Nacional. Nos elevaron el IVA 3 puntos para combatir la inseguridad, supuestamente, pero resulta que no tienen plata, entonces hay que donar. Mañana lo vamos a hablar. 7:08 en la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.